sobre el tema de preservación. Y bueno, la intención de las... Ay, perdón, tienen un... ¿Ya? Ok. El objetivo de esta sesión es para adentrarnos un poco más al tema de preservación enfocados a repositorios sobre todo y revistas. No nada más el concepto y metadatos, formatos, sino un poco más, enfocarnos al análisis para saber en qué posición de preservación estamos ubicados como institución. Les voy a compartir mi pantalla. Si pudieran... ¿Nos pueden confirmar? Muy buenos días. ¿Nos pueden confirmar, por favor, si nos escuchan? Pueden escribir... nos pueden escribir, por favor, en el chat. Ah, perfecto. Para quien no nos escuche, obviamente no les puedo dar las instrucciones para quien no nos escuche por audio, ¿verdad? Pero, bueno, entonces vamos a arrancar. Muy buenos días a todos, amigos, conocidos, ¿no? Para la persona que nos pregunta, terminando esta sesión vamos a tener otra, la vamos a repetir a las 11 de horario México. Entonces no se preocupen si alguien iba a llegar a una sesión más tarde, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar con el tema específicamente de preservación, ¿no? Vamos a hacer una breve introducción y vamos a primero a comentar muy breve sobre el tema de preservación, una pequeña introducción, y después de eso vamos a platicar un poco sobre el tema de repositorios, la evaluación, y no solo repositorios, también para el caso de las revistas, cómo poder evaluar si nuestro sistema está preparado para sobrevivir en el paso del tiempo. Entonces, si gustan, bueno, iniciemos con la introducción, ¿sí? Para quienes no nos logran escuchar, sí que yo les escribo acá por hecho. Vamos a estar pendientes del chat para cualquier cuestión técnica o duda. Y voy a dar entonces inicio con esta presentación. Primero, déjenme platicarles una pequeña introducción a manera de ejemplo sobre una triste historia. Descubrí que soy nieta de Indiana Jones porque me llegó un baúl donde tenía una carta que venía de mi abuelo y, bueno, me confesaba que pues yo era su pariente y me dejaba en un disco toda la información y pasos a seguir para llegar al Santo Grial. Y pues con una información tan valiosa, pues obviamente no pude esperar sacar el disco y resultó ser que era un Laserdisc, de esos discos súper enormes que ya hace muchísimos años se dejaron de usar. Entonces, pues obviamente yo no tengo un lector de los Laserdisc, por lo que tuve que conseguir un lector en línea, porque ya no los venden tampoco en las tiendas de forma tan fácil. Y cuando logré ya tener mi lector, resulta pues que mi computadora no puede reconocer ese dispositivo, ¿no? Y otra cosa es que también el documento estaba en WordPerfect y pues WordPerfect ya dejó de usarse desde hace casi 30 años. Entonces tuve que conseguir el software y conseguir una computadora lo suficientemente viejita para que pudiera reconocer el software y ya con eso pudiera abrir mi archivo. Entonces tuve que ir a muchas tiendas de antigüedades, tuve que estar ahí investigando con técnicos y más personas para conseguir todo lo que necesitaba, que era el software, la computadora, el lector, pero pues obviamente es un esfuerzo que lo vale. Y cuando intento abrir mi archivo resulta que estaba dañado. Entonces todo mi esfuerzo no sirvió de nada porque al final no pude recuperar la información, ya no la pude ver y el secreto para encontrar el Santo Grial nunca lo pude saber, ¿no? Entonces, este ejemplo
nos ayuda a visualizar que la información, a pesar de que se crea en cierto tiempo, la tecnología avanza y en 10, 15 años ya no es posible visualizarla, ya no es posible acceder a ella, y no tanto al archivo, sino al contenido de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues con este ejemplo voy a pasar ya a mi presentación como tal. Lo que vale la pena resaltar es que, bueno, tenemos que pensar en que la preservación digital incluye muchas cosas, ¿no? Es decir, el hardware, el software, la tecnología, o sea, las aplicaciones, los formatos de los archivos, etcétera, ¿no? Y para que realmente podamos pensar en preservación debemos tener claridad de que la preservación consiste, no tiene nada que ver con conservar o mantener los archivos, sino que la preservación tiene que ver con la capacidad que tengamos para trabajar y transformar el contenido, es decir, los mensajes, el contenido de los archivos, entre plataformas, entre sistemas, entre soportes, entre versiones. En la medida que tengamos capacidad de transferir el contenido de un formato a otro, de manera rápida, preferentemente automática, entre discos duros, sistemas, versiones, formatos de archivos, etcétera, es la medida en la que podemos garantizar que vamos a tener un sistema de preservación. También no nada más el tener un respaldo en otros servidores, en la nube, en otros dispositivos, ya equivale al que estemos preservando información. El tener un respaldo quiere decir que nada más tenemos otra copia por si acaso, pero no estamos preservando, no estamos asegurando que este documento que está resguardado o respaldado en otro lugar esté visible en 20 años, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos en que lo que realmente queremos conservar es el contenido. Independientemente del formato, independientemente del archivo, lo que queremos conservar es el contenido. Hicimos, bueno, en base a la información de la encuesta mundial de estados de seguridad de la información, tan solo en el 2018, bueno, pues se toman en cuenta los principales impactos de un ciberataque a las organizaciones. El 40% de los casos causó interrupción de las operaciones, es decir, cuando uno pierde la información, pierdes tiempo para volver a restablecer tu plataforma que a lo mejor se cayó porque te hackearon el sistema y tienen retenida tu información, tus archivos, etcétera. Y entonces se le tiene que invertir tiempo y personal también para que se vuelva a poner en línea nuestro sistema. En segundo lugar, con el 39%, pues se pierde información confidencial, no nada más archivos históricos o meramente institucionales, sino también información sobre los usuarios, información sobre las personas, miembros de la organización, etcétera. Y esta información se supone que tendría que estar totalmente protegida para cualquier tipo de ataque, ya sea un virus, un ciberataque, que se dejó un acceso abierto en el server y por ahí ya me robaron información, etcétera. Otro impacto fue que afectó la calidad, es decir, muchas veces se dañan los archivos, por ejemplo, llegan los virus y se recupera el archivo, sí, pero el contenido ya se dañó, es decir, se perdieron ciertos párrafos, se perdieron ciertos caracteres, a lo mejor las fórmulas ya no se ven, las imágenes perdieron calidad, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos el archivo, pero ya no es ya no tiene la calidad inicial, la calidad original. También daño a la propiedad física, puesto que muchas veces las instituciones tienen renombre, por así decirlo, y siguen siendo susceptibles a estos ataques, ¿no? Entonces dejas también en mal el nombre de la institución a la cual estás representando, y eso se ve reflejado en la visibilidad, la consulta de esta institución. El que un usuario quiera depositar ahí su trabajo, ¿no? Porque, bueno, pues es sabido que es fácil de atacar, entonces no me conviene dejar ahí mis archivos, mis contenidos, mis artículos, ¿no?
Y pues también daña la vida humana, genera situaciones de estrés, situaciones de angustias. Y bueno, estos nada más son unos ejemplos de los efectos que tiene la pérdida de información. Esto es importante recalcarlo porque muchas veces, sobre todo cuando se ve desde el punto de vista informático, ¿no? Al pensar en sistemas de acceso abierto, se llega a confundir con que algo sea de acceso abierto es equivalente a que pues, puede ser inseguro. Y pues eso está equivocado, ¿no? En muchos sentidos, como ustedes saben, hay, por ejemplo, en revistas, hay muchas revistas en el mundo que han utilizado OJS y que por una cuestión de seguridad son hackeados para suplantar identidad y cobrar por el envío de artículos, por ejemplo, ¿no? Para suplantar la identidad por parte de depredadores, ¿no? También es importante que, aunque estamos publicando en abierto, no quiere decir que la información que se publica no es importante. Un hackeo que provoque pérdida de información nos va a provocar costos, porque obviamente hay que volver a capturar, ¿no? Todos sabemos de grandes instituciones que tienen sus OJS montados en grandes servidores con dependencias de enorme trayectoria y que han perdido la información no una, sino dos o tres veces, ¿no? Es importante que pensemos que la información sí es valiosa, que perder la información implica gastos y que puede ir más allá si permitimos que un hackeo o una ruptura en la seguridad de los sistemas puede generar un problema como un fraude o que publiquen virus o que sea un punto de acceso hacia el resto de la red. Tiene muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, un usuario, alumno, que envíe su tesis a un repositorio y que esa tesis a lo mejor trae un ejecutable y todos aquellos usuarios que leen ese ejecutable están sin quererlo dando acceso a que este alumno hacker entre a sus computadoras y todo eso, el que está haciendo esa difusión sería el repositorio. La pregunta sería, por ejemplo, si ustedes tienen un control de eso y si sí lo tienen, ¿cómo lo hacen? ¿No? Es parte de las cosas que hay que tomar en cuenta. En esta encuesta se ve que es altísimo el porcentaje, el 40%, de interrupción de operaciones por este tipo de cuestiones, ¿no? Y la pérdida de información confidencial es el 39% de los casos ha habido pérdida de información confidencial. Ahora sumen cuánta pérdida de información no confidencial, ¿no? Puede representar, ¿no? Entonces, es un tema que la preservación no tiene solo que ver con políticas o con procesos de transformar contenidos y todo eso, sino que incluye todo, empieza por la seguridad misma de los sistemas. Y bueno, algunas de las causas de pérdida de datos según PRORED, el primero es el error humano, es decir, muchas personas pueden decir, ay, guardé el archivo, pero accidentalmente lo sobreescribí con otro, entonces el anterior archivo se perdió totalmente y ya no tengo forma de recuperarlo. Es decir, a veces es por descuido, a veces es por accidente, pero se termina perdiendo información y es uno de los factores de los más importantes de pérdida de datos, ¿no? El error humano. También está el virus y el ransomware, que es un tipo de ciberataque en donde hackers obtienen información, la bloquean y para recuperar esta información te piden que hagas un pago y muchas veces te piden cybercoins, ¿no? Que es la nueva moneda digital. Entonces, sí, a veces tienen información confidencial propia de la organización y si no haces este pago, bueno, te amenazan con hacerla pública o ya te llegó el virus y se empezó a comer tus archivos y entonces esa información es muy difícil de recuperar y si lo intentamos es muy costoso por todos los procesos que se tienen que recurrir. Entonces hay que analizar también las vulnerabilidades del sistema. Otro tipo de causa son los ataques electrónicos, ¿no? Es que olvidamos cerrar el puerto y por ahí ya empezaron a sustraer la información. Terceras personas ya tuvieron acceso y entonces están extrayendo datos
confidenciales o están empezando a extraer archivos, etcétera, ¿no? Y por ahí también se pierden varios datos. Por eso de ahí la importancia de tener respaldos, digamos, desconectados, para que nada más la institución, el área técnica tenga acceso para hacer ese tipo de respaldos. Otra causa es la falla de dispositivos. A veces estamos trabajando en una computadora y de pronto deja de funcionar. Hizo un ruido raro el disco duro y se pone la pantalla en azul y ya no funciona. Y es muy difícil también recuperar muchas veces la información de ahí, puesto que los discos se dañan físicamente, ¿no? Entonces, también el mismo hardware tiene vulnerabilidad para sufrir daños y que con eso se pierda tu información. También el robo. Muchas veces tenemos la información en nuestras computadoras, en nuestros celulares, que ya es nuestro celular es equivalente a tener toda nuestra información vital del trabajo y aparte de la personal. Y de pronto llega alguien, te lo roba y adiós información y no tenías un respaldo, ¿no? Entonces, también es importante no tener nada más una copia en un dispositivo físico, sino también tenerlo en varios sitios o hasta en la nube, ¿no? Para evitar que se pierdan la información. También, como ya mencionaba, los daños en los discos a nivel físico, muchas veces un simple rayón o algún rayo que esté interfiriendo o el lector, etcétera, puede influenciar en el que la información se empiece a borrar, se empiece a sobreescribir o ya no sea accesible, ¿no? Y recuperar la información de discos duros, por ejemplo, es muy costoso porque hay que pulir el disco y no es recurso fácilmente accesible. O daño malintencionado, cuando involucras relaciones personales con las laborales y por alguna cuestión ciertas personas dejan de laborar de la institución, muchas veces estas personas con la intención de hacer daño, de perjudicar a la organización, a la institución, se llevan los archivos o borran la información, borran las configuraciones, la catalogación, etcétera. Y ahí está otra causa de pérdida de datos, ¿no? Y eso es con toda la intención. Otra causa es la falta de responsabilidad. Muchas veces los encargados de hacer, digamos, los respaldos, que generalmente es el área técnica, no le da la importancia suficiente a los archivos, a la información, porque realmente no sabe su valor, ¿sí? Entonces, no le da la atención correspondiente para hacer su respaldo y su preservación. Entonces, muchas de las causas, pues, es factor humano, ¿no? Y otro tanto también es factor tecnológico. Ahora, enfocándonos a los repositorios digitales, con respecto a sus políticas de preservación, bueno, pues la mayoría, más del 85%, carece de políticas y procesos de preservación. No tiene establecido bien cómo va a empezar a preservar, en qué formato hacerlo. Muchas veces tenemos nuestros repositorios digitales, pero la mayoría los tiene sus ítems están en formato PDF. ¿Y qué equivale a esto? Bueno, la información es muy difícil de extraer. El formato PDF es un formato cerrado, no permite que la información sea manejable a nivel computadora. No te sabe distinguir si es un texto, cuál es la introducción, cuál es una imagen, una referencia, un anexo, etcétera. Es muy difícil manejar la información y cuando se trabaja en PDF, muchos dispositivos es difícil leerlo. Y nadie nos asegura que en 10, 15 años, que lo que idealmente es lo que queremos que dure nuestro repositorio, mucho más que eso de 15 años, este archivo PDF sigue siendo accesible, sigue siendo legible. Otro problema es que cuentan con políticas, pero no las siguen al 100%. La mayoría de los casos se da porque la gente que trabaja a nivel institución no las conoce del todo
no está consciente de los pasos establecidos por las políticas y realmente no hay quien regule las políticas, no hay quien esté dando seguimiento. Ajá. De nada nos sirve tener la intención de hacer una excelente política de preservación si realmente no hay nadie interesado a nivel administrativo o a nivel técnico o superior de la institución que realmente quiera que se lleve a cabo y que realmente esté enfocándose en darle seguimiento, ¿no? Entonces, una política de preservación involucra no nada más la parte de biblioteca, sino toda la institución en general. Y todas las personas que estén involucradas con el manejo de la información deben entender su rol para así poder facilitar este proceso y que se haga de forma correcta, ¿no? Que se cubra prácticamente al 100% de estas políticas. También es importante que nos salgamos de nuestra zona de confort, ¿sí? Muchas veces por ejemplo, en nuestros repositorios digitales se inició, se tiene el software, se tienen los metadatos y de ahí ya nos salimos porque ya a nuestra consideración tenemos todo trabajado, ¿no? Ya está nuestro repositorio digital y es lo mejor que existe, pero realmente no lo seguimos trabajando y no nos ponemos a analizar realmente a quiénes estamos llegando, quiénes son nuestros lectores, qué vamos a hacer para que este repositorio sea así, esté vivo a lo largo del tiempo, qué vamos a hacer para llegar a nuestros usuarios, para adaptarnos a ellos y ser inclusivos también, no nada más centrarnos en los lectores perfectos que pueden leer, escuchar y no tienen ninguna discapacidad. También hay que enfocarnos en incluir a todo el público posible y existente, ¿no? Un punto importante, como comenta Nidia, es que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las causas que mencionó, las 10 causas más frecuentes de por qué se daña la información digital, es de un estudio del 2018. O sea, suena a pensar, no, pues ya ahora ya es difícil que nos hackeen, o tenemos todo muy bien estructurado, ya casi no pasa que alguien de mala onda borre las cosas, ¿no? Y pues no, la realidad es que son causas que están sucediendo en este momento, ¿no? Otro tema muy importante es que cuando tenemos un sistema digital, ya sea repositorio o revista, ¿no? O sea, un OJS, un DSpace o cualquier sistema donde estemos publicando, y si estamos pensando que cada vez es menor la cantidad de documentos que se imprimen y cada vez es menor el apoyo que se da para imprimir, ¿no? Lo cual además es bueno por cuestiones ecológicas y de espacio, realmente nos vamos a dar cuenta de que la información solo existe en digital, no tiene un respaldo. Si la información se daña, ya se dañó. O sea, la preservación digital siempre es preventiva. No hay manera de corregir archivos dañados o se puede medio rescatar algo, pero es un trabajo demasiado costoso. Y si estamos pensando en que tenemos que tener sistemas que garanticen el acceso a la información, y estamos pensando que estamos invitando a los autores a que publiquen aquí con nosotros, o estamos invitando a los autores a que depositen sus tesis, o sus libros, o sus capítulos, a las revistas a que interactúen con el repositorio, etcétera. Lo primero que debemos garantizar es que vamos a tener un sistema que sea capaz de durar en el tiempo. Si nosotros hacemos un análisis, esto ustedes lo pueden hacer para el caso de México, de Chile, de Argentina, de cualquier país. Ustedes pueden entrar, nosotros hicimos para esta presentación un análisis de 10 repositorios que elegimos al azar del directorio de OpenDoar. Pero ustedes pueden hacerlo con cualquiera, el resultado les va a salir prácticamente igual, porque son estudios que nosotros hemos hecho ya bastante tiempo, pero lo pueden hacer ustedes, es buena práctica. Nosotros tomamos al azar 10 repositorios argentinos. Elegimos Argentina porque es de los países que llevan más tiempo trabajando el tema de repositorios. Fueron los primeros que tuvieron una red nacional. Y lo que encontramos es que de esos 10 a los que entramos, de entrada 2 estaban fuera de línea, porque o se olvidan de actualizar los directorios, o no usan identificadores persistentes,
o se caen los servidores, o realmente hubo cambios en la institución y el repositorio ya se les olvidó, o el repositorio se lo comió otro repositorio más grande que nació en la institución, pero por un área que supo hacerlo mucho mejor y mató al proyecto anterior, etcétera, ¿no? El chiste es que en promedio, ese porcentaje es general para toda América Latina. Más o menos el 20% de los proyectos que arrancan a los 3 años se mueren. La pregunta será, ¿quiénes de ustedes van a ser parte de ese 20%, ¿no? Otro de estos 8 repositorios que quedaron en lugar de 10, estaba actualizado hasta el 2014. Es decir, lleva 4 años sin que se le cargue un solo documento reciente, ¿no? Lo cual obviamente habla de que cuando los administradores de este repositorio requieran recursos, soporte, pues no los van a apoyar, ¿no? No van a tener la manera de justificar la existencia con un sistema que lleva 5 años de atraso. Otro tema importante fue que otros 2 repositorios tenían menos de 500 documentos. Este es un tema muy importante porque al tener colecciones tan pequeñas, en México la mayoría de los repositorios son menores a los 2,000 documentos, menos incluso 1,000. La mayoría de los sistemas que tienen colecciones pequeñas no pueden lograr el impacto que necesitan. Si necesitamos lograr un alto impacto, porque además lo necesitamos para garantizar que va a ser un sistema de acceso abierto, que va a difundir el conocimiento, etcétera. Necesitamos una buena colección para que cuando la gente venga realmente encuentre información, y no lo vamos a lograr con colecciones pequeñas. Este tema es muy importante. Muchos repositorios nacen con una colección determinada. En México, a partir de las convocatorias del CONACYT, por ejemplo, los sistemas de repositorios nacieron con colecciones de un promedio de 800 documentos. Después de que nacen, la mayoría de los repositorios al segundo año dejan de crecer. Ya no tienen más, ya no crece la colección. Y eso es porque se insiste, las administraciones de los repositorios, sobre todo cuando son de biblioteca, insisten en asumir y mantener el control de la carga de contenidos y no fomentan el autodepósito. Entonces, sucede un fenómeno similar a lo que pasa con las fábricas las empresas que hacen software, ¿no? El software comercial tiene el problema de que no crece porque depende de la capacidad de la empresa, a diferencia del software libre, ¿no? Que es comunitario. Cómo poblar un repositorio de contenidos es lo mismo. Si dependemos de la capacidad de 3 catalogadores, nunca vamos a lograr que crezca. Si hacemos que sea un trabajo común, sí va a crecer. Y por último, nos dimos cuenta de que de estos 10 repositorios que analizamos, 8 en realidad, 7 no tienen publicadas sus políticas. Sigue sin darse importancia a las políticas. Realmente los repositorios son impositivos, de hecho no forman usuarios, se les impone la licencia de Creative Commons que van a usar, ¿no? Se dice, este repositorio publica con Creative Commons by no comercial, y nunca se involucra al usuario, al autor del contenido. Debería ser el autor el que elija qué licencias va a usar, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente es un escenario en el que la gran mayoría de los repositorios, en este análisis podemos ver que el 60% de los repositorios a nivel latinoamericano fracasan o se quedan estancados, no superan el 4º año de vida. Entonces, si estamos hablando de preservación, ya empezamos mal si no tenemos un sistema que es capaz de superar los 4 años. Necesitamos crear sistemas que tomen en cuenta que la preservación no es algo aislado, sino que es un sistema integral y tenemos que garantizar el funcionamiento. Este mismo análisis está pendiente, pero podemos hacerlo con respecto a las revistas, ¿no? Las revistas no trabajan nada de preservación y parece no importarles, ¿no? Eso es algo que hay que tomar en cuenta, porque es un tema muy importante. En muchos casos, los editores de las revistas
piensan que están haciendo el proceso de preservación digital porque la institución a la cual pertenece esta revista o que les da el sustento, el soporte, está haciendo un respaldo en un servidor propio de la institución o en otro servidor, ¿no? Pero no se ponen a pensar que realmente lo único que están copiando es el archivo. No se están centrando en que el contenido de este archivo esté disponible a lo largo del tiempo, sin importar el equipo que se ocupe, sin importar el software que se emplee para acceder a este archivo, simplemente van y depositan en biblioteca generalmente y ya, ahí cumplí mi proceso de preservación, pero realmente involucra más procesos, involucra el analizar en qué formatos los estamos manejando, si estos formatos que estamos depositando son fáciles de migrar a otros para mantenerlos vivos. Antes, para preservar material impreso era suficiente con mantenerlo estático para que así no se dañara por uso de los lectores, que se rompiera la hoja o que llegara un hongo y se empezara a dañar el papel. Y entonces el mantenerlo estático equivalía a que se preservara a lo largo del tiempo. Pero en el ámbito digital, el mantener estática la información equivale a pérdida absoluta. Y una vez que se pierde, el archivo ya se perdió, ya no hay vuelta atrás y no se puede detectar si se está presentando algún daño. Esto no es progresivo, el daño no es progresivo, sino que es instantáneo de un momento a otro, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta que los archivos ya se dañaron porque un usuario, un lector, nos dio aviso de esto. No, nosotros no estamos dando realmente un seguimiento de saber si sigue bien el archivo, si el contenido está todavía visible, etcétera. Bien, a partir de ahí, pues bueno, la primera reflexión que vale la pena que hagamos es que tenemos que salirnos de la zona de confort, ¿no? Normalmente esto en México pasa mucho, cuando dicen, bueno, pues yo mi repositorio ya incluso está en el CONACYT, ¿no? Yo ya hice todo, ya tengo metadatos, ya tengo el DSpace actualizado, tengo todo en PDF, y ya consideramos que eso es tener el sistema perfecto, ¿no? En realidad, la mayoría de los administradores de sistemas, el 85% considera que con tener bien los metadatos y estar cosechado en el nacional y en la referencia para nivel regional, ya se hizo el trabajo. Sin embargo, falta mucho, hay muchas otras cosas que hacer, la inclusión, el hacer que los usuarios realmente usen la información. No existen métricas, esto pasa en revistas y también en repositorios, pareciera no importarle a los administradores. Todo el mundo tiene la métrica de las descargas del contenido, pero no existen métricas relacionadas con el lector. Nadie, o sea, no se puede saber qué población nos consulta, de qué edades, de qué perfiles, de qué especialidades, si les entregamos la información que estaban buscando, si tuvo impacto en sus trabajos, en lo que estaban haciendo, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el software. El tener instalado el software se piensa que ya con eso estoy cubriendo todas las funciones. Y realmente no, o sea, hace mucha falta el tema de preservación. No existe ningún software de repositorio que cubra todo lo que incluye el estándar mundial de preservación. Para repositorios, el que más cubre es DSpace y eso tiene un 40%, ¿no? Y en el caso de OJS no cubre nada de preservación de acuerdo con el estándar. Ajá. Entonces sí tienen que tomarlo en cuenta porque están descubiertos en ese sentido. Y algo que nos parece muy sorprendente es que el 97% de los administradores de sistemas me refiero por administradores a los bibliotecarios o a los editores de revistas, consideran que tener PDF es suficiente, ¿no? Cuando estamos viendo que a nivel mundial las empresas están usando XML para sus gestiones, los gobiernos están usando XML para las facturas, la edición científica, por ejemplo, todos los sistemas mundiales como Elsevier, Blackwell, etcétera, sus archivos fuentes son XML. Cuando los sistemas internacionales de acceso abierto como Cielo, como Redalic, como Amelica, están usando XML, nosotros creemos que somos la excepción del mundo y que nosotros sí podemos usar y seguir usando PDF y que no es necesario convertir las tesis. Ese es un tema que
tenemos que darnos cuenta que si todo el mundo se está moviendo hacia algo, no debemos esperar a que nos llegue como en una conferencia, venga un norteamericano a decir que había que hacerlo y entonces lo hagamos, o a que la biblioteca del Congreso lo diga y entonces ahora sí hay que hacerlo. Realmente hay que empezar a trabajar en si el estándar mundial es XML, hay que seguirlo, ¿no? Entonces, este porcentaje debería bajar rápidamente. Adicional a eso, pues bueno, obviamente el reto es el tiempo, así que lo primero que tenemos que pensar es en salirnos de esta zona de confort, irnos más allá de los metadatos, la interoperabilidad, etcétera, ¿no? Eso quiere decir que con respecto a un repositorio, uno de los puntos, pues es, además de lo que tenemos de catalogación, interoperabilidad, acceso abierto, plataforma, tenemos que ver que tenemos que hacer programas completos y funcionales de formación. No podemos seguir teniendo usuarios que no saben, tienen su tesis publicada en abierto y no saben qué es Creative Commons, porque el único que acapara este conocimiento es el que administra el repositorio, o la biblioteca, o la dependencia, o el área de investigación, etcétera, ¿no? Tenemos que tener estrategias de visibilidad, de inclusión. Los repositorios son sistemas, y los OJS también, son sistemas excluyentes. Un invidente no los puede usar, ¿no? Necesitamos tener estrategias de usabilidad y por otro lado, a nivel interno debemos garantizar que realmente tenemos políticas. Las políticas deberían estar publicadas, no se publican. Debemos trabajar formatos abiertos, el XML es forzoso, y estrategias de preservación digital. Obviamente, pensando a futuro, también tenemos que tener capacidad de gestionar datos. Y debemos tomar en cuenta que tanto un OJS como un repositorio digital van a poder garantizar su existencia a lo largo de los años y van a poder garantizar que funcionan bien solamente si se trabaja en dos grandes ejes. Un eje es todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a la información y el otro todo lo que tiene que ver con la preservación del contenido. Si se dan cuenta, son dos conceptos relacionados. No puede haber accesibilidad sin preservación. Y obviamente no hay preservación si no se mantiene la capacidad de que el contenido sea accesible. En ambos casos nos vamos a dar cuenta de que para que un sistema sea accesible y se pueda preservar, tenemos que usar un formato abierto a fuerza. La caja de cristal que es el PDF, lo único que está haciendo es daño, porque no permite que las búsquedas sean semánticas, no permite conservar los contenidos, transformarlos, es carísimo. Si ustedes quieren convertir sus PDFs a XML, pues les va a salir muy caro, ¿no? Hay que usar formatos distintos, cerrados, ¿no? Y adicional a eso, es importante que pensemos, si yo necesito garantizar que la revista o que el repositorio van a mantenerse en el tiempo, tengo que encontrar alguna manera de poder calificarlo, poderle dar una calificación para saber en qué nivel de riesgo estoy de que el sistema se va a mantener vigente. Para eso es importante que nos demos cuenta que no se trata solamente de un trabajo técnico o solamente de un trabajo bibliotecológico, ¿no? Hay que hacer un análisis claro. Si nosotros trabajamos sobre nuestro repositorio o sobre nuestra revista y hacemos un análisis que nos permita medir indicadores, hay como 60 o 70, casi 70 indicadores que podemos medir en un sistema de publicación de información abierta. Esos nos pueden ayudar a posicionar en un cuadrante donde la línea vertical sea la accesibilidad y la línea horizontal sea la preservación. Podríamos saber en dónde estamos parados. Y lo que debemos poder medir tiene que ver con la capacidad de ser visible, los formatos técnicos que estamos usando, las políticas de gobernanza, de contenido y de preservación digital, el software, el hardware, la visibilidad y la formación. Este es un análisis real, el que estamos mostrando en pantalla es un análisis real de un repositorio mexicano. Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, ellos tienen trabajados muchos XML, entonces, por eso su ruedita verde de formatos técnicos aparece muy bien posicionada. Pero si se fijan, el hardware solo tienen un server, por ejemplo, ¿no? Y no tienen una buena política de respaldos, ni de
redundancia, etcétera. Por eso aparece hasta la izquierda, por donde está el número 3, ¿no? Entonces, este tipo de análisis es muy importante que se realicen. Es un poquito extraño pensar en todo lo que es informática, sitios web, etcétera, aplicaciones, se mide la eficiencia de los sistemas, ¿no? Pero por alguna razón en repositorios y en revistas esto no se toma en cuenta. Y la eficiencia va mucho más allá de la tecnología, se tiene que ver con la aplicación de sus políticas, la medición de sus resultados, la capacidad de manejar formatos diversos, el software, el hardware, la capacidad de ser visto, hasta dónde estoy llegando, etcétera. Entonces, hay que pensar en este sentido, ¿no? Como les digo, hay mucho trabajo, tenemos que trabajar, son cuando menos 65 cosas que deberíamos medir en una revista o en un repositorio, para saber si nuestro sistema no le va a pasar como le pasa a la mayoría de los que podemos encontrar en OpenDoor, que están desactualizados, estancados, que ya no crecieron o que desaparecieron, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar que la información se va a preservar si todavía no estamos garantizando que el propio sistema, el propio proyecto, se va a mantener a lo largo de los años? O dependemos de que a ver si este año sí el CONACYT va a generar recursos, o dependemos de que si este año no cambia el rector y entonces ya no nos van a apoyar con las personas que teníamos, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta estos puntos, que estemos conscientes de que es un trabajo integral, no son esferas que están desconectadas, por el contrario, son esferas que deben crecer parejas para que garanticemos que todo el contenido se va a mantener, ¿no? Obviamente, pues, quien guste, con mucho gusto podemos en cierto momento trabajar en hacer este tipo de diagnóstico de sus repositorios, y digo, con mucho gusto les decimos si salen, cómo salen, ¿no? Si salen en la zona roja o en la zona amarilla o están muy bien, ¿no? Aunque siendo sinceros, prácticamente en América Latina ningún repositorio pasaría de la zona, los mejor construidos tienen una calificación intermedia. Pero hay muchos rubros que no se toman en cuenta y que no se ha visualizado el repositorio como lo que es. Es un proyecto que combina de manera forzosa preservación y accesibilidad. En ese sentido, hay mucho que trabajar, ¿no? Bueno, por otro lado, les vamos a abrir unos minutitos, estos 15 minutos que quedan de la sesión, para cerrar muy puntuales y respetar el tiempo de todos, ¿no? Queremos dejar un poquito de tiempo para quien guste hacer alguna pregunta, alguna consulta. Pueden usarlo, pueden usar sus micrófonos o el chat, con mucho gusto. Y les puse en la pantalla nuestros correos también para quien guste contactarnos. Por aquí la facultad nos pregunta dónde consultar los indicadores. Con gusto les escribimos y se los compartimos a su correo, si nos hacen favor de mandarnos un email al correo de Nidia o al de su servidor, ¿no? Ejemplos de repositorios para buenas prácticas al respecto son variados, pero podríamos mostrar, por ejemplo, en el rubro ¿cómo se llama? En el rubro de el XML, perdonen que me quedé trabado, pero es que estoy compartiendo la pantalla, estamos haciendo aquí la búsqueda y compartiendo. Por ejemplo, si ustedes entran a revisar el repositorio de la Ibero, también dos WAMPs han trabajado con XML, la UAP ha trabajado con XML, la UDG está trabajando en publicar XML, o sea, son varias instituciones que ya han hecho el proceso o que están haciendo el proceso para no tener solamente los archivos PDF, sino que ya han hecho el trabajo de convertir de PDF hacia XML, ¿no? Y de insertar los visores que les permitan leer el contenido, que les permitan navegar entre secciones, que les permitan ver los contenidos en diferentes tipos de dispositivos, etcétera, ¿no?
Entonces, aquí está un ejemplo, pero hay varias cosas que se pueden encontrar en diferentes repositorios. Por ejemplo, con respecto a la publicación de políticas, es más probable que encuentren repositorios con buenas prácticas en España, porque la red de repositorios española, Recolecta, evalúa mucho ese tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, nos preguntan que si para archivos institucionales, como oficios, informes, ¿qué formato para preservar la información? Sería igual, o sea, obviamente a lo mejor ustedes tienen un oficio en formato impreso, ¿no? Y se digitalizó. Aún así, es importante conservar el contenido. Es decir, si se hace una digitalización, se debe usar TIFF, y para imágenes digitalizadas, y si se requiere preservar el contenido en sí mismo, para alguna cuestión a futuro hay que convertir a texto, o sea, XML, ¿no? Obviamente es un marcado distinto. Ahí lo que sugerimos es crear un esquema de marcado que sea útil para tesis o para cada tipo de documento, ¿no? En este caso para oficios, ¿no? Por otro lado, nos preguntan, en el caso de la revista, ¿no? De la Facultad de Ingeniería, dice que si en caso de querer hacer parte de un repositorio, que si sugerimos enviarlo en XML, sería lo ideal, pero es muy probable que el repositorio no esté listo para gestionar XML. Habría que consultar con quien administra el repositorio. En revistas el uso de XML se ve como algo obligado, natural, ¿no? Pero en el tema de repositorios es algo que todavía se está viendo como, ya, tenemos que cambiarnos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los repositorios todavía no están preparados para publicar, almacenar y gestionar bien todos los objetos. Entonces, se requiere un estándar, se requiere seguir un estándar de preservación. Uh-huh. Bien, en lo que escriben o hacen alguna otra pregunta o consulta, pues les reiteramos que es muy importante que todo lo que tiene que ver con preservación digital se siga un modelo que es el modelo mundial para la preservación, es un estándar mundial que se llama OAIS. Uh-huh. No hay que confundirlo con OAI, ¿no? Se le agrega una S al final. Y es un estándar que diseñó la NASA originalmente y que es el estándar que se ha consolidado como el estándar para gestionar archivos documentales, repositorios, contenidos de imágenes, videos, etcétera, ¿no? Y tenemos que trabajar en nuestros sistemas. Es muy alto el porcentaje de proyectos que no crecen, ¿no? O que tardan mucho en salir, o que se invierte la mayor parte del recurso en catalogación, ese tipo de cuestiones, ¿no? Otra pregunta que nos hace Camilo es que si hay algún sitio donde podemos evaluar el funcionamiento de un repositorio, ¿no? O que cumpla con las políticas. No hay sitios, pero les recomiendo que descarguen las buenas prácticas que están publicadas en el sitio web que se llama Recolecta. Es la red de repositorios institucionales española. Ellos publican tienen un documento ahí que se llama Buenas Prácticas para la creación de repositorios y es como un tipo de autoevaluación. Les ayudaría mucho. Tiene ahí una sección donde manejan varios de ellos tienen como 40 de los 60 indicadores que hay. Y nos preguntan también, en este caso Jorge, que si existe alguna tabla o un tabulador para los costos de PDF a XML. El único tabulador que existe en este momento es el que publica Cielo para artículos científicos. Y en promedio, sacando un promedio, cuesta una conversión de PDF a XML unos 900 pesos. Obviamente no existe un tabulador para tesis, pero el costo debería estar, pues no sé, por ahí de los 600. Porque el marcado de una tesis es más sencillo.
que el de una revista. Aunque el documento es más extenso, realmente es más sencillo. Y también nos preguntan que si que si en el caso de archivos PDF y XML consideramos tener visibles los XML. Sí, sí se pueden tener visibles, es importante. O sea, hacer visible el XML realmente no es compartir el XML. Al momento de hacerlo visible, lo que hace el sistema es que transforma el XML a HTML. Y sí vale la pena tenerlo visible porque eso permite que se pueda ver por diversos tipos de dispositivos, ¿no? También nos estaban preguntando por aquí si podemos hacer el análisis de un repositorio. Sí, o sea, si alguien considera que podamos hacer este análisis, con mucho gusto lo podemos platicar en conjunto, hacemos una sesión, y ya conversamos los casos particulares de cada quien. Quien guste, de entrada una primera sesión para que analicemos y les compartamos más detalles y hagamos un análisis o les demos al menos algunos tips, pueden contar con ello con mucho gusto, y sin compromiso. Sin compromiso. Bien, de cualquier manera, recuerden que estamos a sus órdenes en el correo electrónico, ahora en el WhatsApp, ¿no? Por si gustan escribirnos, mandarnos memes, lo que ustedes prefieran, con mucho gusto. Y bueno, pues si no hay más preguntas, pues realmente es lo que quisimos compartir con ustedes. Les vamos bueno, la conferencia en sí no va a estar en línea por el momento, pero vamos a volverla a impartir como en unas 3 semanas. Entonces, solamente estén atentos. Seguramente les enviaremos la invitación para que puedan involucrar a sus compañeros, etcétera. Y probablemente, como dentro de un mes, ya que hayamos terminado con el ciclo de conferencias, por supuesto las vamos a publicar. Recuerden que nuestros contenidos son licencia Creative Commons, así que los pueden usar sin ningún problema, ¿no? Que si existe alguna, para las revistas, una diferencia entre XML o PDF para el CONACYT. En sí mismo para el CONACYT no, pero para entrar a los sistemas como Cielo es forzoso el uso de XML, ya no es opcional. Y Redalic me parece que a partir de este mes también es forzoso tener XML. Entonces, para la mayoría de los índices en general ya es forzoso. Con mucho gusto les enviamos la presentación. Pues bueno, fuera de eso creo que sería todo. Estamos a sus órdenes en el correo. Les mandamos muchos saludos desde tierras poblanas. Recuerden que cuando gusten, aquí está su casa y les invitamos un mole. Mil gracias por su tiempo, por su puntualidad y pues mil gracias a todos ustedes. Saludos.